Bueno, entonces nos habíamos quedado con la cuestión de esos códigos rectangulares. Habíamos dicho que una idea, por ejemplo, para trabajar con bits de paridad podría ser coger y agregar un bit de paridad, ¿cierto? Que era un bit que nos calculaba pues si el número de unos o de ceros que había aquí en la línea era par o impar. ¿Cierto? Hemos dicho que íbamos a trabajar, por ejemplo, paridad par, entonces que íbamos a buscar que con este bit de paridad se completara, digamos, el número de unos o ceros pares en cada fila y en cada columna. Que después yo tomaba esta trama y la reorganizaba, ¿cierto? Entonces, pues en este primer caso yo decía, bueno, tengo mis 4 datos, tengo mis 4 bits de paridad, eso querría decir que tenemos un código de 8 bits, ¿cierto? De longitud 8 va a ser la longitud de la palabra, de los cuales 4 bits son de información o corresponden a la información, ¿cierto? NK, y D o la distancia Hamming es 3. Entonces, ¿por qué era 3 la distancia Hamming? Si nosotros cogemos este caso particular donde tenemos, por ejemplo, este arreglo, ¿cierto? Ponemos ceros acá, entonces aquí todos los bits vendrían siendo 0, ¿cierto? Ceros, todas las paridades serían 0. Si hacemos un cambio en un único bit de los datos, por ejemplo, ponemos en dato 1 un número 1, entonces aquí tengo 0, 0. La paridad 1 automáticamente va a ser 1 para completar el número par en esta fila. En esta fila 2, pues no vamos a tener paridad 1 sino paridad 0 porque no hay sino 0, 0, pues la paridad es 0. En la paridad 3 sí vamos a necesitar un 1 para completar la paridad y en la paridad 4 no, entonces pues tendríamos un código del tipo 1, 0, 0, 0, paridad 1 es 1, 0, 1, 0. Eso quiere decir que un solo dato o un cambio en un solo dato de los datos, ¿sí? De los bits del mensaje, no me va a generar 3 bits diferentes en una cadena a transmitir. ¿Sí? Entonces la distancia mínima de Hamming que va a haber en esos códigos, pues va a ser de 3. ¿Sí? ¿Por qué? Vuelvo y les digo, porque un solo cambio en un bit de mensaje me genera 3 cambios en la trama final a transmitir. Entonces, vamos a tener que la distancia mínima de Hamming es de 3. ¿Listo? Eh, bien. ¿Qué vamos a hacer? Entonces arreglamos los bits a transmitir. Primero en grupos de 4. Si decíamos que yo podía tener una cadena de 20.000 bits y lo que iba a hacer era mandarlos 4 a 4. Los arreglaban un arreglo de 2 por 2, calculaba las paridades, ¿cierto? Y pues al final entonces la tasa de código que yo voy a tener es de 0,5, ¿no? Por cada 8 bits que estoy mandando, 4 corresponden al mensaje, por lo tanto, pues la tasa de código vendría siendo 0,5, ¿no? Ese sería como un código de paridad que llamaríamos rectangular. Yo transmito entonces esos datos y en el receptor, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues en el receptor recibí una cadena de datos. Yo sabía en qué orden venían esos datos, ¿cierto? Digamos que un poco, pues recordando aquella discusión que teníamos la última vez respecto a si se ordenaban así o se ordenaban con los bits de paridad en la mitad. En estos casos, pues lo último o lo único más bien que a mí me importa es saber en qué orden los ordené. Yo podría mandarlos intercalados, digamos que es una opción, o los podría mandar así, primero datos, luego paridades, ¿sí? Lo importante es saber que yo recibo esos 8 números, los reordeno, ¿sí? Nuevamente los pongo así en este diagrama, digámoslo así, de 4, de 2 por 2. Pongo las paridades pues en los puntos en los que iría, digámoslo, correspondientemente. Eh, Sí, entonces ya eso es lo que vamos a ver aquí en este momento. O sea, ¿qué pasa cuando hay pues ese caso de que cambió uno de los bits, que si hay un error, cómo lo podemos corregir? ¿Listo? Entonces, bueno, estamos diciendo que reordenamos, ponemos las paridades, eso quiere decir que yo recibí todos estos 8 datos, ¿sí? Y ahora voy a calcular un bit que se llama el bit síndrome. Ese bit síndrome es básicamente el resultado de volver a calcular la paridad en cada fila y en cada columna. ¿Sí? Es como un chequeo de paridad. Entonces, si yo tengo que mis datos llegaron sin ningún error, pues las paridades estarían
bien calculadas y por lo tanto todos los bits síndrome serían 0. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el bit síndrome es el resultado de recalcular la paridad en cada fila y columna, ¿no? Si yo ya la había calculado anteriormente y con los bits de paridad venía pues automáticamente bien la trama, pues en este caso podría simplemente recuperar ceros, ¿no? Para los bits síndrome, porque ya estaría bien calculada la paridad. Bien, entonces, por ejemplo, en este ejemplo, digámoslo así, tengo que voy a transmitir un mensaje que vendría siendo el mensaje 0111, ¿sí? Y pues las paridades en este caso serían estas, ¿no? 1, 0, 1, 0. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo acá. Entonces aquí tengo paridad par, entonces tengo 0, 1, pues necesito añadirle un 1 para que el número de 1 sea par. Tengo un 0, pues porque los dos unos me generan un número par de unos, ya 0. Aquí pues sería 1 y aquí sería 0, ¿no? Eso serían las paridades. Si yo transmití, más bien recibí esos números de esa manera, pues cuando calculo el bit síndrome, automáticamente me daría 0 para todos los casos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí ya tengo efectivamente bien calculada la paridad, ¿cierto? Si no hubo error, pues no va a haber problema. ¿Qué casos entonces podríamos llegar a tener para ver cómo es esa cuestión de la corrección? Entonces, si tenemos nuevamente ceros en todos los síndromes, pues no tuvimos errores y por lo tanto los bit síndromes son 0, ¿cierto? Primer caso. Segundo caso, podríamos llegar a tener un caso en el cual, por ejemplo, uno de los bit síndromes, uno solo, eh, pues fue 1. Y este, por ejemplo, es el resultado de que yo calculo paridad en esta fila y ahora encontré, por ejemplo, que este 1 estaba pues corrupto, ¿no? Este 1 llegó, era un 0 realmente y llegó como un 1. Entonces, al yo calcular nuevamente la paridad sobre esta fila, pues fíjense que ahora ya tendría aquí un número impar de unos, por lo tanto ese síndrome vendría siendo 1 para que se vuelva a ser par el número de unos. Y pues en este particular caso tenemos que si únicamente uno de esos bits es 1, ¿sí? El error se presenta en el bit de paridad. ¿Por qué? Porque como cada uno de estos números del mensaje que yo tenía se veían reflejados en dos bits de paridad, si ustedes se fijan, por ejemplo, este 0 se utiliza para calcular la paridad número 1 y la paridad 3, este 4, el dato 4 se utilizaría para calcular la paridad 2 y la paridad 4, ¿cierto? Entonces, si el error se presentó en un bit de paridad, pues no me va a afectar sino únicamente uno de los síndromes, ¿no? Porque esta paridad únicamente se ve reflejada en este síndrome acá, ¿no? Entonces yo estaría en capacidad de encontrar un error en un bit y corregirlo. ¿Por qué? O bueno, más bien no es ni siquiera necesario corregirlo, ¿no? Porque los datos ya sabemos que están íntegros, el que había llegado mal era el bit de paridad y por lo tanto, pues los datos que son los importantes de los que llevan la información, pues no están corruptos y automáticamente pues puedo ya pasarlos, digamos, al proceso de codificación, ¿no? Entonces fíjense nuevamente, si tengo un error en uno solo bit, eso quiere decir que tengo un solo síndrome igual a 1. Por lo tanto, pues los datos vienen bien, el error es en bit de paridad. ¿Listo? Si por el contrario, entonces tengo ahora un caso en el que tengo 2 bits síndrome igual a 1, nuevamente como les digo, eso corresponde efectivamente ¿a qué? Pues a que cada uno de los bits mensajes se utiliza para calcular dos paridades. Entonces, si yo tuve que se me dañó uno de los datos, por ejemplo, este 1 que venía aquí en la posición 4 de los datos, se cambió a ser 0. Cuando yo recalculo la paridad en esta fila, por ejemplo, pues necesito ponerle 1 porque vengo con un número impar, entonces le pongo un 1. Cuando lo calculo por columna, pues nuevamente tengo ese caso, tengo un número impar, luego me toca que este síndrome sea 1, ¿sí? Entonces, aquí lo que me va a suceder a mí es que, ¿qué? Que yo tengo 2 bit síndromes
igual a 1 y por lo tanto yo voy a poder determinar que el dato que viene dañado, que viene corrupto, es el que corresponde pues a esa, digamos, fila y columna, ¿no? A la intersección entre esa fila y esa columna. Y pues en este caso puedo detectar y corregir ese error. ¿Por qué? Pues porque como ya sé que el que vino dañado fue este dato 4, pues yo sé que solo tengo dos posibilidades en el canal, ¿no? O 0 o 1, entonces lo invierto y automáticamente pues puedo recuperar los datos del mensaje sin, digamos, ningún problema, ¿no? Entonces fíjense también que hemos hablado de que teníamos una posibilidad máxima de corrección de error, ¿cierto? Para cada uno de los códigos y que eso vendría dado por la diferencia dividida entre 2. Y pues en nuestro caso del código 843 nos daría que máximo nosotros podemos detectar y corregir un error, ¿sí? Entonces, pues fíjense que efectivamente estamos viendo que si yo tengo un error, ¿sí? O el error de un bit, voy a tener los síndromes, dos síndromes iguales, o más bien dos síndromes iguales a 1, y pues eso lo que genera es que pueda detectar y corregir ese único error que existió en la trama. Si ya tengo dos errores, por ejemplo, que se vuelva este 1, otro 0, pues yo detectaría mal la paridad, ¿cierto? Porque o el síndrome sería 0 acá y sería 0 acá. 1 acá, por ejemplo, sería en ese caso. ¿Por qué? Pues porque ya tendría dos bits corruptos y por lo tanto el mensaje sí se recuperaría mal, ¿no? Entonces, pues fijémonos que este código nos sirve, por ejemplo, para detectar y corregir efectivamente un error en un bit. ¿Mm? Si yo tengo, por ejemplo, una probabilidad de que un bit se cambie en ese canal binario, por ejemplo, de 0 a 1, de, no sé, de 0,5, por ejemplo, pues voy a tener un canal muy dañado y entonces esto va a ser supremamente, o va a estar cambiado en 50% y por lo tanto este código particular no me sirve, ¿cierto? Si tengo un canal muy ruidoso. Pero si tengo un canal en el cual la probabilidad de cambio o la probabilidad de error es inferior a un octavo, que vendría siendo pues la cantidad de bits que estoy transmitiendo, ¿cierto? Entonces, pues yo esperaría que en promedio exista a lo sumo un error en cada trama y por lo tanto, pues voy a poder siempre detectar y corregir esos errores, ¿no? Entonces, fíjense que pues igual es un algoritmo que puede funcionar para algunos casos muy particulares, donde el ruido pues no es considerable y la probabilidad de error es, por ejemplo, cercana a un octavo. ¿Listo? De esa manera, entonces, detectamos y corregimos con este código pues de paridad rectangular. ¿Listo? Yo podría igual escalar este código, ¿no? Yo podría coger y este código volverlo mucho más grande, entonces ya no calcular, pues digamos, calculando paridad, eh, seguir calculando paridad ya, por ejemplo, en un arreglo mucho más grande y demás, ¿no? Pero pues, como les hablaba, como les decía, pues esto tiene un límite, ¿no? A ver, permítanme un segundo. Listo. Aquí pues, digamos que ejemplifico precisamente eso que hablábamos antes, ¿no? Si yo tengo un error de un bit, pues lo puedo efectivamente detectar y corregir. Pero el caso de 2 bits, pues un error de 2 bits me puede llevar a al mismo caso, digámoslo así, que yo tendría acá. Digamos que este sería la trama que yo recibí, por ejemplo. Calculé las paridades o los bit síndromes que están en azul y me dio, por ejemplo, que es este número únicamente el que está el síndrome en 1. Entonces yo diría, no, estos datos llegaron bien porque el error es en bit de paridad, ¿cierto? En este caso, que yo estoy señalando acá. Y eso podría venir pues de dos caminos, en últimas, ¿no? Podría ser un caso en el cual yo tuve efectivamente un error de un bit, que sería en ese bit de paridad, digamos que sería el caso que hemos venido hablando, en este bit de paridad si tuve un error. O podría venir de un caso en el que ocurrieron dos errores de bit. Y en este caso, pues, ¿cuáles errores de bit ocurrieron? Pues que se me cambió este número que estoy mandando acá, ¿sí? Que vendría siendo este número del dato 4 y que se me cambió también además la paridad 4. Entonces yo de este caso que estoy enviando con un error de 2 bits llego a una misma conclusión que en este caso sería una conclusión errada y sería que los datos llegaron bien, ¿no? Entonces yo decodificaría esto como una secuencia de 0, 1, 1, 1, pero realmente había enviado pues 0, 1, 1, 0. ¿Sí?
Entonces, pues tenemos ese límite allí como tal. Podríamos añadir más bits de paridad. Podríamos también tomar ahora una matriz más grande de datos, calcular ahora, por ejemplo, pues una paridad nuevamente por fila, columna, incluso podríamos calcular un bit por diagonal, incluso, algo por el estilo. Pero pues en última, si uno llega y calcula cuántos errores vamos a poder corregir y detectar en un caso así, pues el hecho de que la distancia mínima de Hamming en ese caso sea de 3 implica que solamente podemos detectar y corregir a lo sumo un error. Entonces a esos códigos se les llama códigos SEC, Single Error Code, ¿sí? Single Error Correcting, perdón. Entonces, pues básicamente son codificaciones que me permitirían a mí detectar y corregir máximo un error, ¿no? Entonces, aumentamos la cantidad de bits que estamos enviando, probablemente estamos disminuyendo la tasa de código inclusive, pero no estamos añadiendo capacidad de detección y corrección. Entonces, pues, nuevamente, como hablábamos anteriormente, pues tenemos como una especie de compromiso allí, ¿no? Porque, pues, o que gano yo, perdón, eh, añadiendo muchos más bits de paridad o volviendo mucho más complejo el proceso de codificación y decodificación si no estoy aumentando esa capacidad de detección de error, ¿no? Entonces, el hecho de que para todos esos códigos rectangulares esta distancia de Hamming sea de 3 me implica que pues solo puedo detectar y corregir un error y por lo tanto pues ya como que se vuelve de alguna u otra manera poco bueno manejar ese tipo no, fíjese que bueno, de pronto me voy a devolver a ese momento cuando calculábamos esa distancia. Mire, realmente cuando yo tengo, esto es de manera general, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una distancia mínima de Hamming D, yo puedo detectar y corregir D menos un medios errores de bit, ¿sí? Aquí, D menos un errores de bit, medios, D menos un medios, ¿no? Entonces, como para este código, fíjense que aquí yo tengo el mismo, este caso, pues ya habíamos dicho que la distancia mínima de Hamming era de 3, ¿no? Dijimos que es un código 843, ¿sí? Entonces, 3, 2 menos uno me da, sí, pues 3 menos uno me da 2 dividido entre 2 me da uno. Entonces, yo puedo con este código detectar y corregir un error. Me voy al nuevo código que estamos revisando acá. Nuevamente la distancia mínima de Hamming es 3. ¿Por qué? Porque fíjese que estamos haciendo como ese caso en el cual tenemos la trama de ceros, todas las paridades son 0. Tengo acá el caso donde cambié un único bit del mensaje, ¿sí? Que sería, digamos, el caso más el de la mínima distancia en datos. Pero cuando yo recalculo las paridades, en este caso voy a tener dos bits que han cambiado. ¿Por qué? Nuevamente porque cada bit se utiliza para calcular dos paridades. Entonces, la distancia mínima de Hamming es 3, ¿no? Porque yo tengo el caso de 0, 0, 0, 0, 0, todos los ceros, el caso en el cual cambió un bit de dato y por lo tanto me generó un cambio en dos paridades. Eso quiere decir que la distancia mínima entre los dos códigos vendría siendo de 3 bits, ¿sí? Entonces, D es igual a 3. ¿Cuántos errores puedo detectar y corregir en ese caso? 1, porque es 3 menos 1, 2 dividido entre 2, 1. Entonces yo aumenté la cantidad de bits de paridad, aumenté digamos, esa característica, pero no añadí capacidad de detección de error. ¿Listo? Entonces, pues en últimas, estoy utilizando una trama más larga y no estoy pudiendo corregir, digamos que absolutamente nada más, ¿no? Entonces, pues es como subutilizar allí el asunto, ¿no? Entonces, pues como les decía, esos errores se llaman, perdón, esos códigos se llaman códigos de corrección de un único error, códigos SEC, Single Error Correcting Code, y pues nos hacen preguntarnos efectivamente cuántos bits de paridad llegaríamos a necesitar en últimas, ¿no? O sea, ¿cuál es la cantidad óptima, digámoslo así, de bits de paridad o cuántos necesitaríamos para mínimamente para poder, pues, enmascarar bien la información, ¿no? Que es lo que queremos allí. Entonces, pues lo que vamos a hacer es partir de n menos k bits de paridad, ¿no? ¿Cierto? Entonces yo tenía un código cuya descripción es nkd, ¿cierto?
sabíamos que los bits de paridad eran n-k, que sería la longitud del código, o de la palabra, perdón, menos k bits que son del mensaje, entonces son n-k bits de paridad, y esos bits de paridad representan 2 a la n-k posibilidades, ¿no? Entonces, pues, ¿yo cuántos números puedo representar con n-k bits? Pues 2 a la n-k, ¿sí? Si queremos corregir errores, pues en un solo bit, ¿cierto? Que es como nuestro objetivo, o sea, ya nos dimos cuenta que allá arriba pues teníamos siempre la misma propiedad de un bit de corrección, ¿cierto? Entonces, pues podemos presentar, o podemos más bien representar dos casos, ¿cierto? Eh, que en esa información que yo envié no ocurrió ningún error, ¿cierto? Y el caso de que no ocurrió ningún error, pues es una única posibilidad, ¿no? Y es cuando la trama que yo envié fue igual a la trama que yo detecté, ¿no? O sea, digamos, transmisión igual a recepción. Esa sería esa posibilidad. Y la otra posibilidad sería que uno de los bits de la palabra tiene un error, ¿sí? O sea, volvemos a lo mismo. Yo solamente puedo detectar un error, ¿no? Entonces, pues, si puedo detectar un error, pues la idea sería que únicamente en uno de los bits de paridad, en uno de los bits, perdón, que yo envié, pues tengo un error. ¿Y cuántas posibilidades tengo de eso? Pues n posibilidades, ¿no? Que sería la longitud de la palabra, ¿no? Entonces, si R en el primero, pues tengo una posibilidad, si R en el segundo bit, pues tengo otra posibilidad y así hasta n, ¿no? Entonces, en el caso que estábamos evaluando antes, 843, tendría aquí yo 8 posibilidades, ¿sí? 8 posibilidades en las cuales un solo bit de los que envié por el canal se cambió a la hora de recepción, ¿cierto? Entonces, pues yo tendría que n más 1, ¿cierto? Sería menor o igual a 2 a la n menos k, ¿sí? O lo que quiere decir que n sea menor o igual a 2 a la n menos k menos 1, ¿no? Entonces aquí estoy representando los casos en los cuales puedo detectar, digamos, un único error y eso debe ser menor a la cantidad de posibilidades que yo tenga de los bits de paridad, ¿no? A la combinatoria allí entre esos números, ¿sí? Entonces, digamos que esta desigualdad es la que nos va a dar, pues, efectivamente, cuál es la longitud de palabra efectiva para una cantidad de bits de paridad. ¿Mm? Entonces, fíjense que es una desigualdad y que yo pues necesito es que la longitud de la palabra sea menor o igual a esta cantidad de posibilidades. Si pensábamos, por ejemplo, en el caso 843, pues esa desigualdad se cumple y pues está bastante por encima, ¿no? Digamos que el número mínimo sería cuando n sea igual a 2 a la n menos k menos 1. ¿Sí? Todos los números de ahí en adelante pues van a ser mucho más grandes. ¿Sí? Entonces, pues si yo calculo acá, básicamente sería 8 menor o igual a 2 a la n menos k, que sería 4 menos 1. Entonces, 8 efectivamente es menor o igual a 15. 2 a la 4, 16 menos 1, 15, ¿cierto? Entonces, 8 menor o igual a 15, efectivamente sí. Sin embargo, pues como se cumple con, digamos, como con un margen tan grande, pues ese valor está lejos de ser un valor mínimo y es ineficiente, porque entonces yo estoy utilizando más bits de los que debería estar utilizando para transmitir, ¿no? Bueno, estamos hablando en este caso, aquí, Diana, estamos hablando es de detectar y corregir, ¿sí? Detección, efectivamente podríamos detectar un error en 2 bits, o sea, podríamos detectar máximo 2 bits mal. Pero de corrección, recordemos que eran diferentes, detección y corrección, d-1 dividido 2. ¿Sí? Ese era como el límite que habíamos encontrado por allá arriba, aquí. ¿Sí? Entonces tenemos una distancia mínima de Hamming D, entonces podemos detectar d-1 errores de bit, pero si queremos detectar y corregir, entonces estamos hablando de d-1 medios. ¿Listo? Entonces por eso sería 3 menos 1, 2, dividido 2, 1. Bien. Entonces, estamos acá y decíamos, el caso 843 pues está utilizando más bits de los que debería. Sí, pues efectivamente no siempre o sea, pues hay, por ejemplo, en el caso que mostramos allí, pues no se podían detectar los dos errores, ¿sí? Habrán casos específicos en los que sí, por ejemplo, porque cambien 2 bits que estén en fila y columna diferente y por lo tanto pues voy a tener casi que 3 o 4 síndromes
en los cuales pues tendría un 1 y entonces ahí ya sabemos que sería un caso en los cuales puedo detectar errores de 2 bits, pero no los puedo corregir. ¿Listo? Bien. Entonces, es ineficiente. ¿Sí? Estamos diciendo acá, la desigualdad está bien, digamos, está cubierta por un margen bastante grande, entonces es ineficiente. ¿Listo? La idea es que ese código eficiente o ese código que nosotros llamaríamos como de alguna manera ideal, ¿cierto? Estaría dado por el límite de esa desigualdad anterior. Entonces decíamos n menor o igual, entonces vamos a calcularlo en el valor más pequeño que vendría siendo este igual, ¿no? N igual a 2 a la n menos k menos 1. Si calculamos entonces esto, por ejemplo, para el caso que estábamos enviando anteriormente, pues nos damos cuenta que yo lo que necesito son transmitir 7 bits, ¿sí? O sea, digamos sería n, 7, debería ser igual a 2 a la n menos k, o sea, vamos a utilizar para transmitir estos 4 bits, 3 bits de paridad, ¿cierto? Entonces 7 igual a 2 a la 3 menos 1, vendría siendo 2, ¿cierto? 2 a la 3, perdón, aquí sería 8 menos 1, 7, ¿cierto? Entonces, ahí lo que vamos a tener es que este código va a utilizar la mínima cantidad de bits para transmitir la misma información y seguir corrigiendo, en ese caso, un único error también. ¿Listo? Entonces, vamos a enviar 7 bits por palabra, vamos a tener 4 bits de mensaje, por lo tanto serían 3 de paridad y su distancia de Hamming va a seguir siendo 3. ¿Sí? ¿Por qué sigue siendo 3? Pues ya vimos en los casos anteriores, porque cada uno se utilizaría para calcular dos paridades, entonces uno de los bits genera un cambio en dos paridades y por lo tanto pues la distancia mínima de Hamming es 3. Seguimos teniendo propiedad de corrección de error única, bien. O podríamos utilizar, por ejemplo, este caso, sería el siguiente, ¿cierto? En donde vamos a tener acá 15, 11, 3, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, n va a ser igual a 15, ¿cierto? Eso va a ser igual a 2 a la 11 menos 2 a la, perdona, 2 a la 4, que sería 16, ¿cierto? Menos 1, 15, entonces 15 igual a 15, efectivamente se cumple la desigualdad. Entonces yo tendría 15 bits enviados por palabra, 11 de los cuales son mensaje y 4 de los cuales serían paridad, ¿no? Entonces yo utilizo 4 bits de paridad para enviar 11 bits como tal en el mensaje, ¿no? Y la distancia de mínima de Hamming sigue siendo 3, por lo que ya hemos venido diciendo, ¿no? A esos códigos entonces los conocemos como códigos de Hamming, ¿no? Y en general pues les damos esta forma. Entonces vendría siendo 2 a la m menos 1, 2 a la m menos 1 menos m, 3. Entonces yo le puedo dar diferentes números acá a m y ahí automáticamente pues voy generando esos códigos que estamos viendo acá, el 7343, el 15113 y demás. ¿Listo? Y pues, ¿qué propiedad tiene ese código de Hamming? Que yo estoy utilizando, digamos que la palabra más eficiente para transmitir la misma cantidad de datos o la misma cantidad de información y con una cantidad, digamos, óptima de bits de paridad. Entonces, con una cantidad que me está permitiendo hacer una corrección de error de un solo bit, ¿cierto? Y que pues es la mínima cantidad de bits de paridad que yo necesitaría. ¿Listo? Bueno, se llaman códigos de Hamming, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo podemos hacer, pues, o cómo podemos más bien utilizar esa codificación? Pues entonces aquí utilizamos ya un tipo, digamos, de diagrama un poco diferente. Dijimos que el código, por ejemplo, sería 743, ¿sí? NKD 743, entonces decíamos que la palabra es de longitud 7, 4 bits son datos, entonces fíjense que acá tengo 4 datos, ¿no? Dato 1, dato 2, dato 3, dato 4. N menos K bits de paridad, ¿cierto? Entonces N menos K me da 3. Aquí hay 3 bits de paridad, efectivamente. Y tendríamos acá distancia de Hamming de 3, que ya sabemos por qué es así, ¿no? Entonces, pues vamos a utilizar esos 3 bits de paridad para proteger los 4 bits, ¿cierto? Entonces, la idea es que para cada uno de los datos, ¿cierto? Aquí que tengo yo acá, si yo tengo un error en alguno de ellos, ¿sí?
básicamente ese error en ese dato representaría una combinación diferente de alteraciones en los bits síndrome que yo haga, ¿no? O sea, la idea es que vamos a hacer lo mismo, reorganizamos los datos y chequeamos las paridades, ¿sí? Chequear las paridades significa pues calcular los bits síndromes. Y si yo tengo, por ejemplo, un error en el dato 1, pues lo que debería encontrar es que la paridad en paridad 1 y paridad 2, o lo que quiere decir, digamos, el síndrome que yo calcularía cada uno y el síndrome 2, por ejemplo, pues vendrían alterados, ¿no? Entonces, un error en D1 alteraría el chequeo de paridad en P1 y P2, ¿no? Si yo tengo un error en el dato 3, por ejemplo, estoy alterando, por ejemplo, el chequeo de paridad en estos dos, ¿no? Digamos que vendrían siendo en los que él está haciendo intersección. Entonces, en la paridad 2 y en la paridad 3 habría una distorsión allí de la paridad, ¿sí? Entonces, pues, nuevamente lo que vamos a ver aquí es que podríamos detectar y corregir, pues, a lo sumo un error, ¿no? Si yo hago los chequeos de paridad, por ejemplo, y me doy cuenta pues que efectivamente tengo, por ejemplo, una combinación entre P2 y P3 cerrados, pues ya diría, ah, fíjese que D3 es el que está corrupto. Si yo chequeo paridades y digo P1 y P2 están erradas, entonces D1 vendría siendo el que está errado. Y, y pues así podría pues, detectar y corregir el error, ¿no? Respecto a si el orden de los datos tiene alguna forma de decidirse, pues es lo que digamos que les digo siempre un poco. O sea, la idea es que si ustedes se fijan acá, ellos están, digamos que acomodados de esta manera y esa manera debe respetarse. ¿Por qué debe respetarse? Pues digamos que partir de un acuerdo entre transmisión y recepción, porque si no, pues cuando usted chequee las paridades y demás, pues de pronto va a detectar un error en un dato que no es y demás, ¿no? Entonces el dato respecto a la acomodación aquí adentro, sí, sí hay una manera de decidirlo y de construir el código. Pues digamos que no lo vamos a ver acá porque particularmente pues la construcción de los códigos como tal es un tema bastante complejo. Necesitamos, por ejemplo, garantizar linealidad entre los códigos, necesitamos garantizar que se cumplan unas propiedades muy específicas en los espacios que habíamos hablado del Galois Field 2. Entonces, pues no tiene como mucha utilidad de pronto tratar de verlo así, sino más bien entenderlo como aplicado. ¿Listo? Entonces, pues sí hay una manera de decidirlo. De hecho, por ejemplo, en este caso que es el más sencillo, pues simplemente necesitamos garantizar que estas combinaciones que hay entre las paridades pues siempre sean lineales y que yo tenga una manera de discriminar precisamente cada una de las paridades al hacer pues una combinación entre los datos y demás. Entonces, pues digamos que sí, sí hay como decidir el orden de los datos. ¿Listo? Bueno, entonces, pues, como decíamos, la idea es que vamos a calcular bit síndromes, ¿cierto? Y la idea es que cada uno de los síndromes, por ejemplo, pues va a corresponder a qué? Pues a los datos que estarían, digámoslo así, enmarcados dentro de estos conjuntos grandes. Entonces, si yo voy a calcular cuál es el síndrome 1 correspondería a hacer esa suma entre, o hacer más bien ese chequeo de paridad entre P1 y los tres datos D1, D4 y D2. El síndrome 2, que vendría siendo el que se calcula aquí afuera, vendría siendo el chequeo de paridad entre D1, D4, D3 y P2. Si voy a calcular el síndrome 3, que vendría siendo acá el chequeo, entonces hago chequeo de paridad nuevamente entre P3, D2, D4 y D3. ¿Listo? Así se calculan los síndromes y nuevamente, entonces ya habíamos dicho, si yo tengo una combinación entre esos bit síndromes, S3, S2, S1, entonces, si los tres bit síndrome fueron ceros, pues la acción que toma el decodificador es automáticamente pasar los datos, pues porque no hubo errores, ¿no? Si yo hice chequeo de paridad en todos y pues me dio que estaba bien, entonces la paridad, entonces no había errores, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una combinación en la cual tengo síndrome 1 igual a 1, ¿cierto? Síndrome 0 igual a, síndrome 2 igual a 0, síndrome 3 igual a 0. Eso significaría que hay un único bit corrupto, ¿cierto? Y que ese bit corrupto vendría siendo el bit de paridad 1, ¿sí? ¿Por qué?
porque ya habíamos dicho que cuando se trata de los datos, precisamente por estar en las intersecciones de dos círculos, entonces voy a generar es una combinación de errores en los síndromes, ¿sí? Si yo tengo uno solo errado, pues significa que eso está en lo que no está en las intersecciones, y lo que no está en las intersecciones son los bits de paridad, ¿listo? Entonces, todos los casos en los cuales tengo un único error, pues voy a tener errores en paridad, ¿no? Si tengo el síndrome 1 errado únicamente, error en paridad 1. Si tengo el síndrome 2 errado, pues tengo error en paridad 2. Y si tengo el síndrome 3 errado, pues tengo solamente error en paridad 3. La acción que uno tomaría ahí en el decodificador sería, pues, pasar los datos de 1 a de 4, porque, pues, ya sabemos que el error que viene es un error en bit de paridad. Si estamos, por ejemplo, viendo aquí que ya tenemos dos errores en los bit síndrome, entonces, por ejemplo, que tenemos una combinación en la cual tenemos síndrome 1 y síndrome 2 cerrados, entonces nos remitimos a las intersecciones y decimos, síndrome 1, síndrome 2, pues es el dato 1 el que viene errado. Si tengo el otro caso, por ejemplo, donde tengo síndrome 3, síndrome 1, entonces me voy aquí a la intersección entre el 3 y 1, es el dato 2, y me voy a un cambio en síndrome 2, síndrome 3, ¿cierto? Entonces vendría siendo el dato 3. ¿Mm? Y el único caso en los cuales los tres vienen errados viene siendo cuando tengo el dato 4 errado. ¿Sí? El de 4 se utiliza para calcular absolutamente todas las paridades, por lo tanto, pues si yo tuve un error en el dato 4, ese me va a distorsionar las tres paridades, ¿sí? O los tres síndromes. De esa manera, entonces, con este código, fíjense que fue lo que hicimos, disminuimos en 1 la cantidad de bits por palabra que estamos enviando, ¿sí? 7, 4, 3. Entonces ya estamos enviando palabras de longitud 7. Si hacemos el cálculo de cuánto es la tasa efectiva, pues la tasa efectiva va a ser ligeramente mayor, ¿sí? Porque no tendríamos un número mayor a un medio, sí sería en este caso 4 séptimos. En el caso anterior, pues era de 0,5, ¿cierto? En este caso es ligeramente superior. Entonces, aumentar la tasa, recordemos que lo que genera, pues, es que estemos transmitiendo más bits de información por el canal, por unidad de tiempo, ¿sí? Y pues seguimos presentando la misma propiedad, ¿sí? Digamos que en últimas lo que estamos haciendo es optimizar de alguna manera esa transmisión con bits de paridad. No estamos añadiendo capacidad de detección de error, sino lo único que estamos haciendo allí es aumentar, por ejemplo, la tasa de código, ¿sí? Y pues aumentando la velocidad de transmisión efectiva de bits. ¿Listo? Esos son entonces los códigos de Hamming. ¿Listo? Esos serían entonces los códigos, digamos, lineales, como les había comentado, pues son realmente casi que ejemplos de esas codificaciones. Podríamos pensar también en ese 15-11-3. Básicamente, entonces lo que ahí se hace es tomar nuevamente siempre estos diagramas como de conjuntos. Entonces la idea es que yo seleccione o arregle los datos de tal manera que cada uno de los datos esté en la intersección de una cantidad determinada de bits de paridad, siempre, ¿sí? Entonces lo que yo debo buscar es, por ejemplo, como en este caso, que el de 1 me genere una combinación de errores, que sean P1 y P2, y que sea única, ¿no? O sea, fíjense que aquí yo no tengo otro caso para el cual un error en P1 y P2 pues me vaya a representar una intersección igual, ¿no? Entonces, esa es la propiedad que uno va a buscar allí, ¿listo? Bien. Esos son los códigos entonces de Hamming. Y bueno, otro tipo de códigos que podríamos nosotros encontrar como tal, pues vendrían siendo estos códigos que llamaríamos como convolucionales. ¿Listo? La idea es que esos códigos convolucionales se generan a partir de una secuencia de bits de paridad, ¿cierto? Perdón, se generan a partir de una secuencia de bits de mensaje y mediante la operación pues de la convolución, ¿no? Si estamos diciendo que son convolucionales, pues estamos hablando de la propiedad de convolución. Sí, sí, Alexander, sí, efectivamente el código de Hamming única y exclusivamente detecta un error, ¿sí? Dijimos que son códigos SSSEC, Single Error Correcting, un único error podemos detectar en ese caso, ¿sí? Bien. Bueno, entonces,
códigos convolucionales, la idea es que vamos a generar los bits de paridad a partir del mensaje y de la operación de convolución con qué. La convolución en este caso se realiza con un elemento generado, ¿sí? Entonces tenemos acá x de n, ¿cierto? n menos j en este caso precisamente, que vendrían siendo ¿qué? Pues los bits del mensaje que yo estoy enviando, x de n menos x de n, pues sería el mensaje. Tenemos aquí una función que se llama gi de j, que vendría siendo el elemento generador, ¿sí? Y tendríamos acá pues cada uno de los bits de paridad generados, ¿no? Entonces la idea vendría siendo que yo voy a generar un bit de paridad a partir de un elemento generador o un vector generador y su convolución con el mensaje en cada una de las posiciones, ¿no? Con x de n, ¿sí? Esta sumatoria y este efecto de resta aquí lo que está haciendo es esa operación de convolución, ¿no? Si ustedes recuerdan, la convolución lo que hace es, digamos que solapar una señal sobre otra, ¿no? Entonces, lo que hacemos es básicamente calcular como la suma cuando yo voy desplazando una señal sobre la otra, ¿no? En este caso, pues la sumamos y al final hacemos módulo 2, ¿no? Básicamente, pues lo que necesitamos es representar ceros o unos, entonces si yo tengo sumas de unos y sumas de ceros, pues lo que hago es calcularlo a módulo 2, ¿no? La operación módulo, pues esa es la que nos da el residuo, ¿no? Bien. Básicamente, pues, ¿qué tenemos de esa operación de convolución allí que se va a realizar? Pues que tenemos que K mayúscula, en este caso, lo vamos a denominar la longitud de restricción del código. Y eso quiere decir, más o menos, hacia el pasado, cuánto vamos a mirar en esa operación de convolución que vamos a realizar, ¿sí? Si yo tengo un K que va creciendo, por ejemplo, un K muy grande, lo que estoy haciendo es utilizar mayor cantidad de veces un mismo bit para calcular la paridad. ¿Por qué? Porque estoy mirando mucho hacia el pasado, es lo que estamos diciendo, ¿no? Fíjense que acá yo estoy diciendo que voy a calcularlo en los valores de J desde 0 hasta K menos 1. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que K es, digamos, 3, ¿cierto? Entonces sería hasta 2, desde J igual a 0 hasta J igual a 2. Y eso significa que yo lo calcularía con el bit del mensaje que viene llegando en ese instante, x de n, y que estaría utilizando también los bits n-1 y n-2, ¿sí? O las posiciones en el vector n-1 y n-2. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que básicamente estoy como mirando pues hacia el pasado y que estoy utilizando esos otros dos bits para calcular la paridad nuevamente, ¿cierto? Entonces lo que estoy añadiendo allí es redundancia, ¿sí? Si yo tengo un K muy grande, estoy utilizando un mismo bit varias veces para calcular la paridad o las diferentes paridades, ¿cierto? Entonces lo que estoy añadiendo es mayor redundancia y en últimas, pues más o menos mayor posibilidad de corrección de error. ¿Por qué? Pues porque como hablábamos en los códigos anteriores, si ustedes recuerdan esos códigos lineales, decíamos, como cada uno de los bits se utilizaba para calcular dos paridades, entonces estamos teniendo esa propiedad de que la distancia de Hamming sería 3 y por lo tanto pues tendríamos capacidad de corregir un error, ¿cierto? Si ahora yo aumento la cantidad de veces que estoy utilizando si aumento la cantidad de veces que estoy utilizando ese mismo bit para calcular la paridad, las paridades, entonces estaría metiendo de alguna u otra manera mayor posibilidad de corrección de error, ¿no? Porque cada bit de paridad cada bit se utilizaría para calcular más paridades, ¿cierto? Bueno, decíamos eso de K, también decimos entonces que G es lo que se conoce como el elemento generador, ¿sí? O sea, que vendría siendo como el vector de generación del bit de paridad. Y básicamente de él podemos decir pues que cada una de las posiciones es o 0 o es 1, ¿sí? Que en últimas lo que me estaría diciendo es si para calcular la paridad debo o no debo utilizar ese dato x menos x de n menos j, ¿no? Entonces, si es 0, pues no voy a utilizar, por ejemplo, ese dato de x n menos j, ¿cierto? Si es 1, pues sí voy a utilizar ese dato de x menos j, ¿sí? Y básicamente, eh, pues lo otro que podemos decir es que podemos utilizar varios polinomios generadores. Entonces lo que podemos hacer al final es que
podemos calcular varias paridades o varias paridades considerando diferentes vectores aquí de generación. ¿Sí? Eso quiere decir que no es un número, no es un vector único, sino que yo puedo diseñar, y realmente a eso vienen los códigos convolucionales, a diseñar este vector o elemento de generación. ¿Sí? ¿Qué propiedades tienen que cumplirse para yo poder diseñar un código de eso? Como veníamos hablando en el mismo caso anterior de los de Hamming, uno tiene que garantizar, por ejemplo, que un vector y el otro no sean combinaciones lineales del uno del otro, en ningún caso, porque si no, pues entonces serían básicamente redundantes y pues yo estaría, no estaría pudiendo enmascarar la información, sino lo que estaría es incluyendo ahí un factor de error por redundancia, por ejemplo. Yo podría entonces también generar muchísimos vectores, ¿cierto? Entonces yo podría decir que podría utilizar una secuencia de cuatro vectores generadores, ¿sí? Eh, pero pues en general al final terminamos utilizando únicamente dos polinomios generadores, ¿sí? Eh, ¿Cómo entonces se realiza la transmisión? Pues la idea es que, como estábamos diciendo, ya lo que vamos a hacer ahora es generar bits de paridad, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer ahora no, es no transmitir la información, ¿cierto? No vamos a transmitir los bits que venían del mensaje, sino vamos a transmitir esas secuencias de paridad, ¿sí? Vamos a transmitir esos bits de paridad que estamos generando son los que vamos a transmitir. No vamos a transmitir el mensaje en sí mismo, ¿listo? Eh, Sin embargo, pues lo que debemos garantizar, ¿cierto? Es que yo pueda recuperar mi mensaje original a partir de las secuencias de los bits de paridad, ¿sí? ¿Cómo se calculaban entonces? Pues lo que estábamos diciendo, ¿cierto? Yo tengo una secuencia de mensaje que tengo allí puesta. Yo voy a tener como una especie de ventana que se va a ir deslizando a lo largo del tiempo, ¿sí? Digamos que esto vendría siendo cada uno de los tiempos, xdn más uno más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, ¿cierto? Eh, Básicamente lo que hacemos entonces es coger, tomar los datos que estoy yo poniendo en la ventana, ¿sí? La ventana o la longitud de esa ventana yo la defino con el valor de K mayúscula, ¿sí? Y lo que hago es tomar esos bits, calcular ese vector, perdón, ese bit de paridad, en este caso pues estoy llamándolo P0 de n, y lo estoy calculando con esta función, que me dice, por ejemplo, que tome el dato en x de n, que vendría siendo, por ejemplo, este 1, que sería el que estoy utilizando, el que estaría entrando, digámoslo así, a la máquina de estados, y le estaría sumando, por ejemplo, los datos en el tiempo anterior, que sería x de n menos 1, y en el dos veces anterior, entonces en el x de n menos 2, acá, este que tengo acá, ¿no? Fíjense que entonces yo los tomo acá, los sumo y los sumo con esta función y calculo el bit de paridad, ¿no? Entonces en este caso tendría la suma de los tres, la suma de los tres módulo 2, ¿no? Siempre hay que acordarse que hay que calcular el módulo 2. Entonces tengo 0 más 1, más 0 más 0 más 1, eso me da 1 y módulo 2 pues me da 1, ¿no? Entonces aquí yo calcularía que ese P0 de n que voy a transmitir en ese caso sería un 1. Muevo la ventana, recalculo y ahí transmitiría, por ejemplo, un siguiente bit de paridad y demás. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Como les digo, pues si yo voy deslizando esa ventana, pues resulta que yo voy a utilizar este bit de paridad, este bit de mensaje, perdón, para calcular, por ejemplo, tres paridades, ¿no? Cuando llegó acá, cuando se volvió, cuando se movió una vez y cuando se movió dos veces, ¿no? Entonces lo utilizo para calcular tres bits de paridad, ¿sí? De esa manera estoy con, entonces, básicamente se dice que se esparce ese bit del mensaje a lo largo de cada elemento de paridad, ¿no? Entonces, si yo tengo K igual a 3, pues entonces 3 bits de paridad eh, me representarían o llevarían la información de un bit del mensaje, ¿no? Eh, si yo transmito entonces esos bits de paridad, pues como tengo que ese bit está, digámoslo, esparcido a lo largo de esos elementos, pues si yo tuve un error en uno, los otros dos vendrían a tratar de corregirme ese error que se presentó. ¿Listo? Entonces, por eso se mejora de alguna u otra manera esa capacidad de corrección de error, porque yo estoy metiendo ese bit en más bits de paridad y aparte de todo no es el único, ¿no? Entonces, digamos que
entre unos y otros se blindan y aparte de todo, con esa redundancia de K, pues lo estoy también aumentando la capacidad de detección. ¿Listo? Eh, Como hemos dicho, pues yo puedo entonces no transmitir un único, digamos, bit de paridad, sino puedo utilizar dos elementos generadores, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tendríamos dos polinomios generadores. Y si yo voy a transmitir entonces los datos, pues lo que voy a hacer es construir mi trama que voy a transmitir a partir de una secuencia de esos bits de paridad. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Es, pues los subíndices ceros corresponderían a un vector de generación, digamos, de índice cero. Aquí es uno, perdón, acá. Acá es uno. Listo. Entonces, luego tengo también los bits de paridad generados a partir de un elemento generador G1, por ejemplo. Entonces, estoy transmitiendo P1, 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 pero los voy a intercalar. Entonces, lo que hago es calculo el elemento generador 0 en la posición 0, calculo el elemento generador 1 en la posición 0, o en el tiempo, digámoslo así, 0. Luego voy a enviar entonces la paridad 0 en el tiempo 1, la paridad 1 en el tiempo 1, luego la paridad 0 en el tiempo 2, luego la paridad 1 en el tiempo 2. Entonces lo que hago es intercalarlos, ¿listo? Entonces envío paridad 0, paridad 1 en el tiempo 0, paridad 0, paridad 1 en el tiempo 1, paridad 0, paridad 1 en el tiempo 2 y así, ¿listo? ¿Cuál sería entonces la tasa de código en ese caso? Pues básicamente lo que decimos allí es que vendría siendo 1 sobre el número de generadores. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas la redundancia donde yo estoy metiendo, digámoslo así, la información efectiva sería en cuántas veces estoy transmitiendo eso mismo de maneras diferentes o digamos que enmascarado de maneras diferentes, pero es la misma información, pues sería en cada uno de estos dos, ¿no? Entonces, pues la tasa efectiva, por ejemplo, para dos generadores sería de 0.5, ¿no? Porque sería 1 sobre 2, que es el número de generadores, eso sería 0.5. ¿Listo? Si yo aumento el número de generadores, entonces, pues yo estaría efectivamente aumentando la capacidad de corrección de errores, ¿sí? Pero estaría deteriorando la tasa de código, ¿sí? Entonces, si yo metí ya 3 generadores, entonces estoy metiendo ahora ya una tasa efectiva de 1/3 y demás, ¿no? Entonces, pues, fíjense que, como hemos venido hablando también en varias cosas, eso es una cuestión de compromiso, ¿sí? Yo no espero tampoco bajar tanto la tasa de código porque si yo lo voy a ver a nivel macro en un enlace grande, pues yo puedo haber generado un enlace muy libre de errores en últimas, pero voy a tener un enlace muy lento. Entonces, pues tampoco quiero yo un enlace muy lento, ¿no? Entonces se debe buscar como un compromiso entre eso, entre una buena capacidad de detección de errores y no deteriorando, pues igual, nuestra tasa efectiva de código. ¿Listo? Bueno, a ver. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que los polinomios generadores entonces son este P sub 0 de n y este P sub 1 de n, ¿sí? Que yo los calcularía a partir de ¿qué? De los términos de, a ver, nos devolveríamos allá a la sumatoria, ¿cierto? De los elementos generadores, que serían G sub i, de n menos j y demás, ¿cierto? Entonces aquí lo primero que debemos ver es que, si ustedes recuerdan, aquí el n menos j iría hasta K-1, ¿cierto? Entonces yo aquí estoy metiendo un código cuyo K valdría 3. ¿Por qué? Pues porque estoy yendo hasta dos datos hacia el pasado, ¿no? Esa sería como la manera de verlo allí. ¿Cuáles serían los coeficientes de los códigos generadores? G sub i. Pues entonces, para el caso de G sub 0, vendrían siendo, aquí sería 1, 1, 1, ¿sí? Pues porque serían los coeficientes que acompañan a x de n, x de n menos 1, x de n menos 2. Y los coeficientes de G sub i de G sub 1, perdón, de n, vendrían siendo pues 1, 0 y 1, ¿no? Porque estoy mirando el del dos veces al pasado sería 1, el de n menos 1 sería 0 y el de x de n sería 1, ¿no? Entonces ahí sabríamos cómo eran esos elementos generadores y pues los polinomios al final que serían los generadores serían estos. ¿Listo? Bueno, si yo quiero transmitir entonces, por ejemplo, este mensaje que vendría siendo
1011, ¿sí? Entonces, ¿qué debo pues tener en cuenta? Que si yo voy a mirar hacia el pasado, digamos en este primer momento, eso quiere decir cuando n sea igual a 0, ¿sí? Cuando x de n pues es 0. Si yo miro hacia atrás, entonces ese x de n es 0. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí básicamente? Vamos a ver que yo me voy a parar acá en el primer instante de tiempo, ¿cierto? Entonces, x de n valdría 1. Yo necesito mirar hacia 2 hacia atrás, ¿no? Hacia n-1 y n-2. Lo que estoy diciendo es que cuando no existe un dato, o que el dato anterior pues no existía, ¿cierto? Eh, a ese valor le doy el número 0, ¿sí? No le doy un número diferente, sino le doy el número 0. Entonces, cuando voy a calcular, por ejemplo, el polinomio 0, ¿cierto? O el bit de paridad 0 en la posición 0, pues lo que voy a hacer es decir, bueno, 1, que sería x de n, más 0, ¿sí? Que vendría siendo x de n menos 1, y 0, que vendría siendo x de n menos 2. Los pongo en rojo porque esos datos realmente no existen, ¿no? Y calculo eso en módulo 2, eso me da 1, ¿sí? El polinomio 0 en la posición 1, entonces me corrí una posición hacia acá, ¿cierto? Entonces ahora lo calculo, x de n vale 0, x de n menos 1 vale 1, x de n menos 2 vale 0, pero es un 0 ficticio que no existe, entonces aquí nuevamente sumo eso y módulo 2 me da el mismo 1. Ahora el polinomio 0 en la posición 2, entonces corrí una ventana más, ¿cierto? Entonces ahora estoy acá, x de n vale 1, x de n menos 1 vale 0 y x de n menos 2 vale 1. Módulo 2 me da 0, 1 más 1, 2, módulo 2, 0. Y p sub 0 de 3, pues me daría, me corro una posición, x de n vale 1, x de n menos 1 vale 1 y x de n menos 2 vale 0. Módulo 2, pues 0. ¿Sí? 1 más 1, 2, módulo 2, 0. El polinomio 1, entonces, lo calcula uno diciendo x de n más x de n menos 2. ¿Sí? Entonces, x de n más x de n menos 2. Aquí, primer caso, pues x de n vale 1, x de n menos 2 vale 0, ¿no? ¿Por qué? No existe ese dato, entonces lo pongo como 0, módulo 2 vale 1. ¿Sí? Así calculamos entonces esos bits de paridad y la cadena entonces que yo voy a transmitir, que la denominamos como xmit, pues va a ser básicamente 1, ¿cierto? Del polinomio 0 en la posición 0, 1 del polinomio 1 en la posición 0, luego otra vez 1 del polinomio 0 pero en la posición 1, luego 0, que sería el polinomio 1 en la posición 1, y así, ¿no? Entonces lo que hago es intercalar los bits de paridad que calculé en cada uno de los casos. ¿Listo? Eh, bueno, la idea es que esto mismo que estamos viendo acá, o esas operaciones que estamos viendo cómo se realizan acá, pues los podemos hacer también mediante lo que llamaríamos un registro de desplazamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Pues lo que estaríamos diciendo es que, por ejemplo, para un código de k igual a 3, pues yo necesitaría almacenar dos posiciones, ¿cierto? Entonces, estas dos posiciones acá dentro de ese shift register, pues vendrían siendo las posiciones n-1 y n-2, ¿sí? Serían como elementos de memoria que yo debería meter allí. Lo que estamos haciendo es calcular dos polinomios, ¿cierto? Entonces, polinomio 1 y polinomio 0. Esas funciones, pues podrían ser, por ejemplo, las funciones que les dimos allá arriba, ¿no? Al polinomio 0 y al polinomio 1. Si ustedes se fijan, aquí con esta conexión que tenemos, pues efectivamente estamos representando esos polinomios 0 y 1. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el polinomio 0 era la suma de los tres, ¿no? X de n menos 1 y x de n menos 2, ¿no? Fíjense que acá en el sumador, efectivamente tengo yo esos tres valores, x de n menos 1 y x de n menos 2. Para el polinomio 1, por el contrario, solamente tengo x de n y x de n menos 2 en esta suma, ¿no? Y pues el módulo 2 a la salida. Entonces, de esa manera, aquí, con este shift register, yo puedo calcular cada uno de los bits de paridad, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál es su funcionamiento? Pues yo ingreso un bit de mensaje y a la salida voy a tener los bits de paridad, ¿sí? Entonces, ingresé el bit mensaje y a la salida calculo los bits de paridad, ¿sí? La idea es que esos bits entran al registro de a uno, ¿sí? O sea, yo voy enviando de a un bit, calculo sus dos bits de paridad y envío los bits de paridad, ¿no?
Entonces, básicamente digo, eh, calculo esos bits de paridad a partir de la entrada y los K menos un bits anteriores, ¿no? Entonces ya dijimos que si K era igual a 3, pues teníamos dos elementos de memoria. Eso quiere decir 3 menos uno 2, ¿cierto? Y al final de cada, digamos, operación, lo que yo hago es desplazar hacia la derecha una posición todos los elementos, ¿no? Entonces, lo que estaba ahora en x de n, pues pasa a ser x de n menos 1. Lo que estaba en x de n menos 1 pasa ahora a x de n menos 2. Y pues el que estaba en x de n menos 2 ya se pierde, ¿cierto? Y ingresaría un nuevo pues, valor del mensaje, ¿no? Eso sería lo que estaría haciendo yo, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como un registro de desplazamiento y es básicamente otra manera de representar ese mismo cálculo de los bits de paridad, ¿no? Entonces, revisando ese ejemplo nuevamente, como decíamos, por ejemplo, yo quería transmitir 1, 0, 1, 1, ¿cierto? Entonces, en cada instante de tiempo, pues voy a tener efectivamente esos x de n que vamos a transmitir, ¿no? Entonces, primero cuando tenía x de n igual a 1, entonces en las memorias tengo los dos ceros, que hemos dicho que son ceros que no existen, calculo la paridad 1 y la paridad 2, ¿no? Entonces, paridad 0, perdón, la paridad 0 y la paridad 1, entonces la paridad 0, decíamos que era la suma de las 3 módulo 2, pues me daba 1. La suma de estos 2 módulo 2 me da 1, ¿cierto? Siguiente instante de tiempo, entonces proceso x de 1 y ahora digo, pues entra un 0, tengo en el registro, hice el corrimiento, ¿cierto? Entonces 1, 0, entonces en el registro ahora tengo 0, 1, 0, para calcular la paridad 0 me da 1, ¿cierto? Y para calcular la paridad 2 me da 0. Proceso x de 2, entonces ahora entra un 1, me calcula las paridades, me dan 0, 0, ¿sí? Corro nuevamente a la derecha, voy a procesar x de 3, ahora tengo un 1 a la entrada y me daría 1, 0 como bits de paridad, ¿cierto? Entonces, cuando voy a transmitir esa cadena nuevamente, entonces intercalamos estos datos, entonces tengo 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, ¿no? Fíjense que esa es la cadena que yo voy a transmitir ahí, ¿listo? De esa manera, pues entonces es que realizamos, digámoslo así, esa operación de, de transmisión de códigos convolucionales. De pronto hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda? Bueno. Bueno, pues a ver, digamos que precisamente el que estábamos trabajando, pues es un mismo ejemplo, ¿no? Pues si quiere, pues replanteémoslo acá, ¿no? Ah, de cuando sucede un error. Eh, Hasta el momento estamos solamente haciendo la codificación. Y, o sea, por el momento estamos solamente calculando la codificación. ¿Sí? O sea, cómo serían los datos que yo enviaría. Eh, por eso se llama, digamos, cadena de transmisión, que sería XMIT. ¿Sí? Esa es la cadena que vamos a transmitir. No hemos todavía llegado a la parte de codificación. ¿Listo? Entonces, pues todavía nos falta allí para esa parte. Bueno. Bueno, digamos que yo creería que podemos aquí hacer una pausa de unos 15 minutos, son ya las 8:45, entonces también para no alargar pues la longitud del video y demás, para poderlo subir pues más fácil. Entonces pues hagamos una pausa en este instante, volvemos y trabajamos ya en lo que sería pues precisamente ese algoritmo de codificación que sería Viterbi y hacemos un ejemplo de Viterbi o continuamos más bien con este mismo ejemplo en el caso de Viterbi y ya podríamos, digámoslo así, ¿cómo se llama? Dedicarnos a lo que hemos hablado ¿listo? Espérame a ver, ¿dónde dice? Entonces, ¿por qué se plantean casos en los que el bit de paridad se modifica durante la transmisión? No, pues aquí digamos que lo que estamos diciendo única y exclusivamente es que
¿Por qué existe, pues o sea, por qué existe la propiedad de corrección del error? Sí, digamos que estamos tratando de hacer un símil entre los códigos lineales, que eran los que estábamos viendo atrás, ¿cierto? Que decíamos que para calcular cada bit de paridad, entonces yo utilizaba perdón, para calcular 2 bits de paridad, yo utilizaba un mismo bit del mensaje 2 veces, ¿cierto? O sea que si yo utilizaba D4 para calcular P1 y P2, entonces estaba pudiendo corregirlo después porque verificando esas paridades, pues podía ver allá, ¿sí? O sea, podía ver ese error en esa secuencia de paridades. La idea es que acá, pues esa capacidad de poder corregir el error nace de eso, de yo poder coger y ese bit que estoy enviando del mensaje, realmente enmascararlo, no en un único bit de mensaje que estoy enviando, sino en varios bits de paridad, que son los que estoy yo realmente enviando en la cadena. ¿Listo? Digamos que es más o menos tratando de hacer el símil de por qué enviando yo los bits de paridad y por qué, digamos, desplegando la información en esos bits de paridad que estoy mandando, en varios bits de paridad, pues tengo esa capacidad de corrección de error, ¿no? Pues no quiere decir que los bits de paridad cambien en el tema anterior de la trama de 8 bits. O sea, ¿cuál en este? A ver, o sea, no entiendo bien la pregunta. No sé si puedo abrir el micrófono y más o menos como hacerme la pregunta de pronto extensa, porque no estoy entendiendo un poco bien. Sí, profe, es que ahí en algún momento se planteaba que esos bits azules era como que estaban, digamos, todo el tiempo revisando si la paridad era correcta y si sucedía algún error, esos bits cambiaban. Pero ¿cómo es posible eso durante la transmisión? Eso se calculan realmente en la recepción. O sea, digamos que usted en la transmisión, realmente lo que manda solamente y lo que recibe efectivamente son estos. ¿Sí? Estos digamos que serían los blancos y los rojos. ¿Sí? Eso es lo que usted recibe en el decodificador. Dentro del decodificador lo que usted hace es calcular ya esto acá. O sea, hacer ese recálculo de las paridades. ¿Sí? Usted solamente recibe estos 8 bits de la palabra. Estos 4 adicionales que le está poniendo, los síndromes, esos los calcula usted a partir de lo que recibió. Y lo mismo en este otro código. O sea, esos son el de 843, en el de 743 igual. Estos bits síndrome yo los calculo a partir de lo que yo recibí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, pues permítame, es que acá en el PowerPoint no me sale tan bien, pero espérame, a ver, intentamos. Supongamos que queríamos enviar ahora esa misma trama, ¿cierto? Que estábamos enviando antes, que era, ¿cómo era? Esperar. 0111, ¿cierto? Queríamos enviar la trama 0111. A ver, Luma. Entonces queríamos enviar 0111. Listo, ¿cierto? Eso sería, digamos, de los datos que yo quería enviar. Entonces calculé la paridad, ¿cierto? Entonces aquí yo diría número par, ceros. Calculé la paridad, número par, cero, ¿cierto? Y calculé la paridad acá. Esta sí sería uno, ¿no? ¿Sí? Lo que yo envío al final en el canal va a ser dato uno, dato 2, dato 3, dato 4, o sea, 0111, por ejemplo, 0111, y tendría 00, 0, 0, 1. Perdón, ahí sí sale re mal esto, pero bueno. Esa sería la cadena de 7 bits que yo envío, ¿no? Entonces yo lo envío por el transmisor, o lo mando por el canal, digámoslo así, ¿cierto? Y puedo haber recibido de pronto, por ejemplo, un error en alguno de los bits, ¿no? Entonces decíamos, si yo recibí, por ejemplo, 0,
0, 1, 1, 0, 0, 1, ¿no? Porque yo puedo máximo detectar el error de 1, entonces vamos a pensar solo en un error de un bit. ¿Listo? 0, 0, 1. ¿Se me modificó cuál bit? Este que yo tengo acá, ¿no? Este fue el que se me modificó. Entonces, ¿dónde se modificó? Se modificó en dato 2, ¿cierto? Este sería el que se modificó. ¿Qué es lo que yo hago? Recibo estos datos y calculo los bits síndrome. Entonces, fíjense que voy a calcular un valor que se llama S1. Voy a calcular S2 y S3 en el receptor. Y los síndromes los calculo en el receptor. S2, S3. S1 me dice, calcúlelo la suma de estos números, ¿cierto? De 1, de 2, de 3, más paridad 1. Eh, Permítame porque incluso creo que acá tengo... Sí, de hecho acá tengo un error en esta descripción porque es síndrome 1 va a ser de 1, de 2, de 4, acá es de 4, más paridad 1, ¿no? Que vendría siendo todos los de este círculo, de 1, de 2, de 4. Sí, de 4 están los tres paridades, sí, ahí, en los tres síndromes, perdón. Ahora sí ya. Luego, el síndrome 2 vendría siendo de 1, de 3, de 4. De 1, de 3, de 4, sí, P2. Síndrome 3, de 2, de 3, de 4. Y P3, ¿no? Entonces, síndrome 1. Este me llegó, fue como un 0, ¿cierto? Entonces, síndrome 1 vendría siendo 1, porque fíjese que ahora yo tendría 0, 0, 0, 1, me llegó un número impar, yo sé que debe ser un número par, o sea que el síndrome 1 realmente sería 1. El síndrome 2, entonces yo tendría 0, 0, 1, 1, el síndrome 2 llegaría ok, sería 0. Y el síndrome 3, entonces diría 1, 1, 1, 0. El síndrome 3 sería 1 porque estaba en número impar, ¿cierto? 3, me faltaría un 1, ¿no? Entonces aquí sería 1. ¿Y qué dijimos? Pues que yo tengo síndrome 1, síndrome 3 en 1, ¿cierto? Entonces, síndrome 1, síndrome 3, verificamos, digamos, en esta tabla, y la tabla lo que nos dice es, hay un error en D2, y la acción es, pues cámbielo, básicamente, ¿no? Fíjense que acá me está diciendo, el error es en D2, efectivamente, y cámbialo. Entonces, pues yo decodificaría y diría, mi mensaje no era 0011, sino sería 0111, ¿sí? Digamos que de esa manera es que se hace. ¿Listo? Yo recibo siempre es únicamente la cantidad de bits que yo estoy diciendo que envío por palabra. Eso quiere decir, yo envío n bits. ¿Listo? Eso es lo que tendríamos allí. Sí, sí quedó de pronto un poquito más claro, porque pena que aquí no hay, pero en ese caso hay dos valores diferentes, ¿no? Eh, no, no, porque si quiere de pronto también Arley abrir el micrófono para de pronto extender lo que dice allí. Pues, profe, cuando se hace un cambio en D4 o cuando se hace en los otros datos. ¿Cómo que otra vez? No le entendí, se le cortó. Cuando se hace un cambio en D4 o se hace un cambio en los otros datos, daría dos valores de D diferente, ¿no? No, 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 no. O sea, ya le entiendo, que le daría dos valores de D diferente, no, no porque D es el valor mínimo, ¿sí? O sea, la distancia mínima. Y cuando usted cambia D, la distancia de Hamming le da más grande, porque pues como afecta a 3 bits, ¿cierto? Entonces la distancia en ese caso, la distancia de Hamming, que sería HD, sería 4, pero buscamos la mínima. Y la mínima se daría cuando solo cambian 2 bits de paridad y uno de los bits mensaje, entonces sería 3, ¿sí? Digamos que por eso no es que haya dos valores de D diferentes, sino que hay dos distancias de Hamming diferentes y pues la que uno toma es la mínima, que sería 3. ¿Sí? Mínima distancia de Hamming es la D minúscula. ¿Listo?
Entonces sí tenía, o sea, sí hay dos valores, pero es de la distancia de Hamming, no de la mínima distancia de Hamming. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, bueno, como les decía, 15 minuticos, nos vemos acá a las 9:10. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces 15 minuticos y continuamos.